pues bienvenidos a John, Angélica, Jacqueline, Heidi, Charit y Daron Steven que nos acompañan en esta mañana. Angélica, ¿sí podría cerrar el micrófono? Sí, señora, ya lo estoy cerrando. Eso. Cuando yo les diga, pues que opinen algo, pues ustedes lo abren, ¿sí? Para que no se oiga como la interferencia. Entonces voy a presentar mi pantalla. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la presentación del día de hoy. Voy a mostrarla así, modo presentación. Bueno, entonces un cordial saludo para todos los estudiantes que me acompañan en esta mañana. Nos encontramos desde la Escuela de Ciencias de la Educación de la zona sur, ¿cierto? Yo estoy ubicada en la zona sur, en el CEA de Ibagué. Hoy la web es el reto 3. ¿Quién la dirige? Pues soy yo, Bárbara Triana, y hoy es, si no estoy mal, 11, no estoy segura si hoy es 11. Yo la había dejado que para el 11, pero creo que me equivoqué de fecha. Espere, yo miro, hoy es 13. Había programado para el 11, pero por cuestiones laborales no la pude hacer antes. Bueno, entonces continuemos. Bueno, hoy vamos a iniciar un tema, ¿cierto? Y ese tema que es sobre la realización de una reseña que ustedes deben de presentar. Es un documento argumentativo y dentro de esa estructura o esa tipología argumentativa hay algo importante donde ustedes van a hacer un comentario crítico, donde ustedes van a plasmar un párrafo en sí, un párrafo propio de ustedes sobre esa reseña. Entonces, ese párrafo, que puede ser entre, entre 7 y 12 renglones, ustedes pueden explicar con sus palabras, ¿cierto? No argumentando, apoyándose en otros autores, sino eso va después. El último párrafo podría ser su aporte, opinión o comentario crítico. Bueno, ¿y qué es un comentario crítico? Es un escrito de carácter positivo o descriptivo. Siempre un comentario es argumentativo, ¿cierto? Da puntos de vista sustentados a partir de una información del contenido del texto. Asimismo, un escrito personal, reflexivo, interpretativo, en el que se valora otros textos, ¿sí? Entonces vamos a analizar en esta reseña, vamos a enfatizar sobre un podcast, ¿sí? Un podcast sobre inteligencia artificial, la importancia de eso y en los medios donde se usa. Ese es como el sentido. Pero este comentario o esta reseña puede ir relacionada. Se puede trabajar un libro, se puede trabajar una película, una pintura, un álbum, un tema musical, ¿sí? Y en este caso vamos a relacionar un podcast, que si ustedes ya exploraron su guía, pues ya tuvieron que haber visualizado algo. Un comentario entraña un acercamiento personal al texto para intentar comprenderlo en todo su contenido, donde se pone en relieve la confrontación de las ideas del autor y de los comentaristas. En síntesis, el comentario es la construcción de un texto sobre otro. Entonces, su opinión personal se basa en ese comentario o esa opinión personal sobre ese podcast. ¿Sí? No puede ir contextual, tiene que ser tener como esa coherencia de la temática que se está trabajando. Entonces, para eso uno tiene que leer, analizar el podcast, mirar otras fuentes de información, como para tener uno mayor información y después nosotros con nuestras propias palabras hilamos y construimos.
No es complicado el o la reseña, no es complicado, sino hay que conocer las estructuras, la tipología, cómo se construye ese texto. Entonces, en el día de hoy, pues vamos a, a tener claro esa estructura. Bueno, entonces el objetivo de la guía dice que redactar un texto académico, ¿cierto? Ese texto académico va a ser la reseña, de acuerdo con el estilo adecuado para el género y las estrategias de planificación, textualización y revisión. Esta última es ahí donde ustedes tienen que hacer, analizar 2 OBIs que la directora de curso diseñó para ustedes y ahí van a aprender esas técnicas de escritura, que es la planificación, la textualización y la revisión de un documento escrito. Entonces, como ustedes van a escribir, entonces ahí van a aplicar esas técnicas que van a aprender y que les enuncian en ese OBI y que después ustedes lo van a llevar allí a una infografía. Entonces, ya ustedes tienen los conocimientos previos de hacer una infografía, ¿cierto? Ya saben dónde ubicarla o en qué sitio web la van a trabajar. Bueno, ustedes buscan la herramienta, ¿cierto? Digital, que más les guste. Ya ustedes conocen que tienen que tener un título, ¿cierto? Que lleva imágenes de acuerdo a la temática. Entonces, ahí te tiene que hablar de planificación, de textualización y de revisión. Son 2 OBIs que ustedes lo van a analizar. Entonces, yo creo que en esa parte pues no hacer mucho énfasis, ¿sí? Pues porque lo ves, son muy cortos y es como sacar información, ideas relevantes para después llevarlas a ya sea Canva, a Genially, bueno, o a la aplicación que ustedes quieran, que sea muy visual, muy bonita y que tenga pues coherencia la imagen con el texto. ¿Mm? Bueno, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces continuamos. Entonces en este instante vamos a tener 3 momentos. 3 momentos. El primero que llama momento inicial, que es una motivación y presaberes. Momento de desarrollo, socialización y conceptos y ejercicios prácticos. Y el momento final, pues la reflexión frente al proceso. Entonces, el momento 1 de motivación. Entonces, yo quiero, primero voy a hacerle como un sondeo de presaberes. Bueno, entonces me voy a salir acá de la presentación y me voy para aquí para mirar los nombres. Entonces, yo quiero saber si ya conocían ustedes la estructura de una reseña. Alguien que quiera opinar. Si la conocen, si ya la habían trabajado antes. Si la conoce, pues de su opinión. Si no responden es porque no tienen conocimiento o no la habían nombrado antes. ¿Mm? ¿Nadie conoce sobre qué era una reseña? ¿O habían leído la guía? Han dicho, ay, bueno, me toca hacer una reseña, hayan buscado una consulta, no sé. Quiero escucharlos. Buenas, yo, Angélica, no había leído ni, sí, de la guía sobre la reseña, no. No, no había mirado la guía todavía, ¿sí, No, Angélica? no, señora, no. Ah, bueno. Bueno, igual tenemos poco tiempo, creo que hasta el martes hay plazo de entregar el documento, pero no quiere decir que usted no puedan hacer el trabajo de un día para otro, porque es que el trabajo no es que sea tan complejo. Una reseña más o menos se puede ir 1 o 2 páginas, máximo 2, ¿para qué tan extenso? Eso es lo que no me he detallado si la guía dice cuántos párrafos, pero si uno estructura bien, máximo 5 párrafos de entre 7 y 12 renglones,
podría ser. Podría irse la reseña. Entonces no necesita que se demoren tanto en construir esto. Entonces, de un día para otro lo pueden hacer si lo hacen a conciencia. No es que vayan allá al ChatGPT y saquen la reseña y digan, bueno, sobre esto y la copien y la traen porque yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta si fue de inteligencia artificial que salió. La idea es que lo hagan, puedan que tomen puntos de referencia de la IA, pues porque el tema de hoy es sobre esa lectura, ¿cierto? Esa lectura está en el podcast. Bueno, lo que se va a escuchar, ustedes lo tienen que escuchar, transcribir, pueden transcribir lo que dicen allí y de ahí toman como el texto y sacan las ideas relevantes a partir de lo que se habla allí y construyen el texto. Entonces, Angélica dice que no, fue honesta y dice que no ha leído la guía. Bueno, ¿quién otro ha leído la guía o quién conoce frente al proceso de reseña? Hay gente que confunde reseña con resumen, ¿será lo mismo? Buenos días. Hola Michelle, ¿cómo está? Bien, sí, señora, pues un resumen es como, digamos, contar específicamente qué ha pasado. Y una reseña es más que todo como argumentar, como encontrar una idea principal del texto y también como de pronto tener opiniones encontradas y aplicarlas en el texto. Excelente respuesta. Muchas gracias. Sí, esa es la gran diferencia. El resumen es escribir tal cual, sacar como las ideas de manera estructurada. Digamos, si tiene un título, entonces yo saco el título, la introducción, saco una idea, después el contenido, ¿cierto? O toda la parte argumentativa, entonces lo saco en otro párrafo y ya concluyo como dice la autora allí. Entonces, de cada apartado hago algo muy pequeño sin que pierda el sentido, mientras que la reseña no. Entonces, lo que decía el estudiante es cierto. Tiene que cuidarse muy bien en la estructura de este documento. Entonces la gente piensa que uno lee un libro y lo lleva allí y hace como el resumen. No. Como decía el estudiante Michelle, siempre hay una opinión personal. Como se los comenté al principio en la presentación, decía que el comentario crítico va en la parte, puede estar en la parte final, ¿cierto? Va en la parte final, mi opinión frente a ese proceso. Entonces, ahorita vamos a volver a analizar la estructura, ¿no? Entonces, creo que nadie más conoce frente al proceso de este documento argumentativo. Nadie más, ¿cierto? Habló Angélica y habló Michelle. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Casi todos son como nuevos en la universidad, entonces no creo que les hayan puesto a construir reseñas. La idea es que hoy tengan clara la estructura y que puedan aplicarla en futuros trabajos de la UNAM, ¿cierto? Esta tipología, que es la reseña. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ya como indagué los conocimientos de ustedes, ¿cierto? Entonces ahora vamos a reconocer, bueno, quiero que tengan claro, vamos a leer ahorita un cuento muy corto, un cuento muy corto. Lo vamos a visualizar y ustedes vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Las partes de esa reseña. Entonces vamos a convertir en este cuento, pero no lo vamos a hacer de forma escrita, lo vamos a hacer de forma hablada, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma hablada. Entonces las partes de una reseña, pues es el título de esa reseña que usted le quiere dar. Entonces, no es copiar a veces el mismo título del libro o del tema que voy a, sino que yo puedo transformar ese título que tiene, digamos, en este sentido sería el cuento, o
o el podcast que ustedes van a escuchar para llevarlo y convertirlo en una reseña, ¿cierto? Entonces, ustedes, ese título que tienen allí, ustedes deben de ser muy didácticos frente a ese proceso. No es copiar el mismo título, sino que usted lo puede transformar sin que pierda tanto el sentido. ¿Mm? Entonces, ese título procura como convencer su reseña, lo que vaya a escribir en su opinión personal, usted lo va a transformar en ese título. Entonces, posiblemente el título uno lo podría dejar de última después que hace toda la consulta, hace el texto y el último dice, bueno, yo dije esto frente a este proceso y qué título le podríamos dar. ¿Mm? Entonces, el título podría ser el último o podría ser el primero. Si yo lo dejo de primero, entonces yo debo ya ir pensando qué voy a inferir o qué voy a decir o qué voy a argumentar frente a ese título que cree con la temática que se está abordando para poder emitir ese juicio de valor que es casi el párrafo último. El último párrafo. Entonces, es mi opinión personal, ¿sí? Y usted dice, es mi opinión, y frente a eso tengo que como que tener coherencia. Entonces, el título con esa opinión personal debe ser como coherente. Es para que lo tengan claro. Después de ese título viene el autor. Entonces, viene un párrafo donde yo haga énfasis y contextualice ese autor. ¿Cómo lo contextualizo? Pues tengo que indagar la vida de él, saber en qué época lo escribió, qué podía estar pasando, ¿sí? ¿Por qué lo escribió? Bueno, hago como una pequeña reseña, un párrafo frente a lo que estoy ¿qué? Hablando sobre el tema. Entonces, si vamos a hablar de inteligencia artificial, quién construyó el podcast o quiénes son los que están participando en ese podcast y hago como una breve descripción de los autores que participan de ese podcast, porque si ustedes van a escuchar es un podcast, ¿no? Entonces, tener como ese punto de referencia. Si poco encuentro información, pues entonces ya me enfoco en la UNAD. Entonces, si yo tengo, ahí nombran las personas que van a participar, ¿cierto? Pero si yo busco en Google y no veo ninguna información, entonces tomo de referencia el punto más grande que sería la UNAD, porque el podcast está ubicado en sí, en la emisora virtual y lo construyen docentes de la UNAD. Lo construyen. Ese podcast puede ser construido con docentes de la UNAD, con una comunicadora o con la persona que organiza la emisora, los que se encargan de subir ese contenido. Entonces, la UNAD tiene un propósito de crear estos contenidos educativos para usted. Entonces, si yo no encuentro información de los autores como tal que se enuncian allí, pues me voy con la UNAD. Entonces, para que lo tengan como claro. Igualmente, ahorita vamos a leer el cuento y lo vamos a hacer de forma hablada. Entonces, cada uno yo ahorita digo, bueno, ¿qué título le podría dar? Entonces le digo, puede ser Heidi y Angélica, piensen un título. Después puedo decirle a José, que ya llegó, el señor José, bienvenido. Le puedo decir a Jacqueline que, que busque frente al autor. Bueno, ahí ya les estoy diciendo, frente al autor de la obra que vamos a leer, un cuento muy corto. Y después yo le digo a otro, bueno, ¿cómo quedaría la referencia de este documento? Entonces, no, que tiene que ir así, organizado de la siguiente forma. Entonces, me van diciendo, ¿qué elementos puede tener la referencia de ese documento? La ubicación del autor dentro de la obra. Ese es también ubicar, ¿cierto? Al autor dentro de esa obra. Entonces, si yo lo escribo, ¿qué estaría pensando el autor frente a ese proceso? Escritor, también podría ser otro estudiante que lo haga.
El compendio. Bueno, aquí el reseñador, ustedes que van a sintetizar de manera clara, precisa las ideas más importantes de la obra. ¿Desde qué se habla en el podcast o qué se va a hablar ahorita en el cuento? Entonces yo le digo, cada uno sáqueme una idea y escucho. Entonces ahorita van a leer el qué, el cuento, lo vamos a leer y vamos sacando ideas. Y viene el juicio, que es la parte más importante de la reseña. Aquí el reseñador expone su valoración sobre la obra respaldada con argumentos, ¿sí? Entonces los argumentos los sacamos anterior y ya el último párrafo lo voy a decir, en mi opinión personal, pienso que el autor o los autores dicen esto y yo creo que yo valoro el aporte de tal persona por esto, esto, ¿sí? ¿Con qué de las personas que hicieron ciertos aportes o lo que escribió el autor frente a usted da su punto de vista, ¿sí? Y como anteriormente dio argumentos frente al desarrollo, ¿cierto? Entonces, da como argumentos que apoyan sobre la inteligencia artificial, digamos, si ustedes buscan información irán, citan allí expertos frente al proceso de cómo las inteligencias artificiales están ayudando o están tan palpables en la educación y en otros ámbitos, ¿cierto? Laborales que han servido para la innovación, para el cambio, para la globalización de la información que se está dando a nivel. En todos los ámbitos las IAs están pegando muy fuerte, ¿cierto? Y que han servido masivamente para brindar información y apoyarnos. Entonces, no hay que tenerle miedo a las IAs, pero tampoco hay que decir que las IAs me hacen todo, porque entonces no habría producción intelectual. Entonces, siempre tenemos que apoyarnos. Nos podemos apoyar, pero no podemos ser tan deshonestos, decir que esa producción es de uno, porque hay unos aplicativos que también son inteligencia artificial, que uno copia el texto y le pregunta, yo quiero saber si esto es copiado de la IA. Y entonces, le sale a uno y le sale, no, que este rengloncito lo hizo el estudiante y el resto le sale resaltado. No, no lo hizo el estudiante. Y uno se da cuenta de pronto por los conectores, porque las IA pues no diferencian mucho y repiten con mucha secuencia los mismos conectores. Entonces uno mira, uy, no, mire. Y hay ciertas pistas que uno tiene claras que dice, no, esto no lo hizo pues el estudiante, sino lo hizo la IA. Entonces, que uno se pueda apoyar, sí, más no ser deshonesto y ir a copiar todo. Entonces, ese último juicio debe estar apoyados con los anteriores argumentos que yo he dado y digo si apoyo al autor y a qué otro autor puedo apoyar, ¿sí? ¿En qué me apoyo? ¿En qué defiendo mi idea? Y qué más lo que le gustó, ¿cierto? De esa información que recibí. ¿Sí? Puede dar su punto de vista para usted mismo, ¿qué le sirvió? Podría cerrar. Bueno, hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Entonces ahora vamos a presentar nuevamente la diapositiva y vamos a copiar este libro. Bueno, acá vamos les voy a compartir este documento y vamos a responder unas preguntas que tiene la guía las trae. La guía trae unas preguntas como para analizar si yo llevo bien construido el texto, ¿sí? Debo hacerme esas preguntas. Entonces vamos a leerlo. Voy a compartir acá. Vamos a hacer como un diálogo estilo reseña.
Control C. ¿Será que me va a dejar? Ahora sí. Un cuento muy corto. Cuento sencillo, muy bonito que trae mucho aprendizaje. A ver si lo agrando. Acá. Me deja agrandarlo más, señor. Bueno, este libro, como título, es un cuento de María Fernanda y Roger Casa, entonces del Fondo de Cultura Económica. Y tiene como título Los días raros. Entonces ya vayan imaginándose los que van a crear un nuevo título, ¿cierto? Cada uno va a decir la opinión personal frente a lo que se entiende y qué podría decir frente al contenido de esta obra. Acá está pues información del autor, ¿cierto? Entonces, mire, es un libro ganador de un concurso y se lo dedicaron a los padres. Estas, las personas que crearon el contenido, está toda la información. Continuamos. Mire la imagen también importa. Las imágenes importan mucho. Esto sería texto discontinuo. Entonces, todo lo que sea imagen se convierte en texto discontinuo. Texto continuo, pues es solo texto cuando vemos letras que van secuenciadas en forma lineal, ¿sí? Texto continuo y discontinuo. En este vamos a ver mucha imagen, es un texto discontinuo, y la imagen también es texto. La imagen también nos lleva a ir pensando frente al proceso. Entonces va a haber frases o ideas muy cortas, pero el contenido, la imagen es la que nos va a dar nuestra interpretación. Entonces vamos aquí. Dice el joven o el niño que está acá. Hay días raros. Se disfrazan de días normales, pero no lo son. Y mire, ubíquense y piensen. Vamos con el otro. Han despertado mis ojos, mi nariz, mis orejas. Pero mi sonrisa no está. Uno puede ver la imagen, sigue resaltándose las cajas, ¿cierto? Ay, perdón, acá hay otra. Acá está el niño, mírenlo. El niño sale, ¿cierto? Y está mirando lo que está haciendo su mamá. Y las cajas se resaltan. Siguen resaltándose las cajas. Dice, esa señora se parece a mi mamá, pero los girasoles de su vestido aún no han florecido. La taza de chocolate está rara. Hoy no hay espuma de bienvenida, solo un gran ojo de lechuza. Abro la puerta despacio. En días como este, un dragón o un trueno un trueno se podría meter. Acá dice. Entonces vamos con el otro. Cuento mis pasos. 1, 2, 5, 30, 37.
pero el tiempo corre y dejo de contar. Algo me dice que necesito volar. Miren las imágenes tan importantes acá en esta. Este es esto. Miren la imagen. Solo imagen está diciendo todo. No hay texto, solo imagen. Hoy el parque tampoco es normal. La banca suspira cuando me ve pasar. No me gustan los días raros. A lo lejos, el sonido del viento nos anuncia la salida del último autobús. Todo estará bien, me dice mamá. Lo único bueno de los días raros, lo único bueno de los días raros es que se aburren y se van. Quizás mañana, cuando despierte, encuentre de nuevo mi sonrisa y haya florecido los girasoles. Y se terminó el cuento de los días raros. Ahora vamos a escuchar aquí la opinión de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, Jacqueline tenía abierto el micrófono. A ver, entonces, Jacqueline, le doy la palabra. Profe, yo creo que el libro o el cuento trata sobre un niño que se está cambiando de casa y eso hace que ese día para él sea triste y aburrido y todo se despida de él y el vestido de la mamá no tenga colores y su desayuno no sea como el acostumbrado porque está dejando todo atrás. Bueno, esa es su opinión. Sí, Vamos a señora, esa escuchar. es mi opinión. Bueno, ella. ¿Qué más interpretaron? Esa es una interpretación de ella, ¿sí? Pero eso que acabó, el aporte que hizo Jacqueline es como la interpretación que hizo, pero hay que ahora argumentar frente al autor, ¿cierto? Hizo ese contenido, ¿con qué propósito y para qué le sirvió a usted? ¿Para qué le sirvió a usted eso que me acaba de decir? ¿Para qué le sirve? Entonces, tiene que convertir esa interpretación en un comentario crítico valorativo. Ahí es donde vamos a llegar a la reseña y que es como el punto más importante. Entonces, esa es su interpretación. Entonces, escuchemos las otras interpretaciones de los demás, ¿cierto? ¿Qué más les trae a ustedes o qué interpretan para que después de cada una de las ideas que puedan salir, se pueda hacer como una opinión crítica valorativa? Yo ¿Quién más puedo quiere dar mi hacer? opinión. Claro, pueden levantar la manito para... ¿Quién? Ah, José. Bueno, José, continúa. Siempre pidan la mano para yo. Eso, Bueno. Jacqueline ya la bajó. Arriba hay una manito, dice participar. Eso. Bien, José. Pues yo interpreto que él está muy triste y aún el clima no le ayuda mucho. Él mira mucho donde está la ubicación. Interpreto que pues como que mira hacia todos los lados y se nota muy triste dentro de lo que escribe, dentro de lo que ve el niño.
se ve como una escena muy, muy triste. Bueno, él interpretó la parte de la tristeza, ¿cierto? Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué más dice Heidi? ¿Qué dice Edwin Javier? John, Angélica. ¿Qué más logran frente a las imágenes? A ver, ¿qué imagen les impactó? Porque uno puede poner un punto de vista, un punto de vista ahí sería las imágenes y cuál de ellas les impactó para poder analizar, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando realmente con el niño frente a esas imágenes que se vean allí? Hable. ¿Quién más? ¿Sí pusieron cuidado al cuento o no? ¿Qué dice Mario? ¿Qué dice Angélica? Heidi. A ver, no me dejen sola. Pues lo que identifico en las imágenes es que es como, ¿cómo le dice? Pues de igual de tristeza, pero como que todas tienen el mismo trazo, ¿no? Todo cuadriculado, como ahí, como muy quieto. Y él identifica cada momento en lo que alcanzaba a hablar, ¿no? Bueno, pero no me han llegado en sí. Hay que hacer inferencia. Hay que inferir frente a la situación que estaba viviendo. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando con este niño? Voy a ubicarme en una imagen que a mí me impacta. Mire esta imagen. Mire esta imagen y cómo mira la expresión de él. ¿Qué tiene en la mano? ¿Y para dónde está mirando? Tiene como un libro, está mirando la ventana. Ya vuelvo. Esta imagen apareció por acá, perdón, me adelanté mucho. Acá, mire, acá está la imagen. Esta imagen, ¿cierto? Vuelve y aparece por acá. Pues ahí lo que se ve es como si él estuviera triste porque alguien se le fue. Pues es lo que se puede analizar de acuerdo a las fotos o a la imagen. Miren, Lo que él llega y en el cuarto ve la fotografía, después la toma y ahí es donde ve hacia la ventana con la fotografía como en la mano, seguramente les da recuerdos. ¿y ustedes qué cree quién era él? Esa persona, ¿quién cree usted que es? Ah, Los padres. Podrían ser los padres, ¿verdad? ¿Cierto? Hay como una separación. La mamá se va con su hijo, tienen sus cajas listas, pero el niño tiene en su corazón a su padre. Entonces él va, se despide, pero él trae un recuerdo, en su memoria va a llevar su recuerdo y va, ahí se ve la imagen y cuando él vaya de salida viajando con su mamá, él mira hacia atrás, pero va con el corazón como partido en hable. Va, ama a su padre, se supone que es el papá porque en la fotografía pues se ven ahí y el señor no se ve mayor para decir que es el abuelo, puede ser el papá, entonces hubo una separación, la mamá se va con él, pero el niño está con ese dolor, ¿cierto? Con ese dolor. Entonces ahí ya empiezan a aparecer puntos de partida. Entonces podemos trabajar, ahí se podría trabajar la parte de psicológica, la vida
se podría trabajar la parte psicológica que el niño está pasando, el entorno familiar podría también, un punto de vista que se podría llevar, las interpretaciones que hicieron, entonces ustedes después, esas interpretaciones, ustedes la pueden llevar a aspectos psicológicos, aspectos familiares. ¿Mm? ¿Qué más se podría tratar allí? ¿Cierto? La ruptura, ¿cierto? De una separación, ¿qué podría el niño estar pasando? Emocionalmente, la parte emocional se podría trabajar, ¿cierto? Entonces, la autora del texto o los autores de este libro traen unas intenciones para que la persona que lea analice situaciones y que yo desde mi interpretación y de mi análisis podría indagar frente a los argumentos que yo puedo dar. Entonces podría trabajar la parte emocional con buen argumento, buscar cómo afecta la separación y cómo la autora da a entender, ¿cierto? Da a entender en este texto tan pequeño, pero que visualmente trae un impacto de análisis para ver cómo un niño le afecta esto, ya sea psicológicamente, emocionalmente o el entorno familiar, cómo se destruye y cómo esto puede repercutir en la parte académica, la parte social, ¿m? En un niño. ¿M? Y cómo desde su punto de vista usted podría ayudar. Entonces, podría ayudar o con cuál idea de esas podría quedarse usted frente a lo que se analizó ahorita. Eso es lo que quiero dar a entender, cómo se haría una reseña. Entonces uno lee y escucha, entonces ustedes van a escuchar el podcast y van a tener diferentes personas que hablan allí frente a la inteligencia artificial. Entonces saquen ideas de lo que los aporte y lo que escuchan, saquen ideas textualmente o traten de buscar, ¿cómo le decirle yo? Que ustedes puedan transcribir el texto, el audio en texto y después de eso, pues ustedes sacan las ideas, mucho más fácil. O lo escuchan y van sacando sus propias ideas de manera manual o lo van redactando en un Word, paran el podcast y sacan, ay, mire, esta idea me parece interesante. Entonces, cuando ya saquen sus ideas frente a esos aportes, a lo que dicen allí, pues ustedes lo consultan, buscan información frente a eso y se apoyan esas ideas con expertos. Y ya lo último, pues ustedes se quedan frente a esas ideas que ya sacaron, su opinión personal y cómo el autor, entonces ahí es donde tienen que relacionar también el autor, su aporte con el autor del podcast o con el autor de acá, digamos, de la obra que acabamos de leer. Entonces, no sé, ahí ya les dejé como claro con este ejercicio. Entonces, yo quiero saber si quieren que les profundice algo más, si les quedó claro o no. Si me hice entender, no sé. Entonces, los quiero escuchar. Porque estamos haciendo un ejercicio. José participó, creo que John, Jacqueline también participó, ¿cierto? Hicieron inferencias, hicieron una interpretación del contenido. Yo volví y les dije, vayan más allá, analicen la imagen, analicen las imágenes porque la imagen nos está dando. Ustedes hablan de una tristeza, también se podría llevar la tristeza, la melancolía, y la parte también del niño cómo percibe el mundo. Ahí el niño, la mamá dice que el vestido tiene girasoles, pero en ese momento él no le ve los girasoles, no han florecido los girasoles. El vestido puede que tenga los girasoles, pero como él está con una tristeza, no lo visualiza. Y todo le parece raro, todo. Para él todo está raro, está mal. Entonces, ahí es donde empieza uno a analizar información, a extraerla, y uno hace el análisis del autor, de los autores, frente a eso. ¿Será que la autora en ese momento, o los autores de eso, estaban pasando por momentos o vivieron esa experiencia
que esa puede ser. Entonces, ahí donde podemos hacer como una trazabilidad, ¿cierto? Porque hay que darle la importancia. La intención del autor siempre tiene que resaltarse, las intenciones. ¿Con qué intención se hace esto o este contenido, esta película, ¿cierto? Lo que se vaya a analizar frente a una reseña. Y el comentario crítico o ya la opinión personal que va al final. Entonces, ¿alguien quiere opinar algo? Si les quedó claro, no, para cuando vayan a construir su reseña, que sean máximo de 4 a 5 párrafos bien formados, que ahorita vamos a analizar las estructuras de esa parte. Entonces, los escucho, no se queden callados. Dentro del comentario crítico que dice, pues, que al final de la opinión, ahí también se puede involucrar lo que pues deja como enseñanza, dice la profesora. Entonces, desde el punto de vista como padre, digamos, a mí me pondría a ver la situación del niño en cuanto el autor quiere reflejar ese sentimiento que lo da a conocer, tomando la foto y quedándosela ahí junto al pecho, quiere decir pues que le da tristeza, ¿no? Entonces, pues al final en la reseña, en el punto crítico, yo tomaría ese punto como Usted mi lo, modo de ver, como sí, mi modo de ver. eso. Usted la analiza, dice que iría con la tristeza, ¿sí? Usted va a hacer como énfasis en eso, en su opinión personal. Pero recuerde que en la Por la separación. eso, la separación y frente a la tristeza que el niño lleva. Entonces, en esos párrafos, en esos 2 o 3 párrafos anteriores, usted tiene que hacer énfasis de eso, de esa separación y buscar argumentos frente a los procesos de separación y cómo el niño le afecta, a los niños les afecta una separación de padres. ¿Sí me entendió? Usted se va, en su opinión personal, se va a ir con esa idea y va a dar su punto de vista. Pero en los argumentos que ha dado anteriormente, usted va a enfocar esta separación y al final usted da el aporte que usted defiende esa idea de la autora, ¿sí? Del texto como tal. ¿Mm? Porque pues, se podía hablar de lo psicológico, de lo emocional, y usted lo va a hablar de la parte de la separación, la ruptura de un hogar, cómo afecta esto al niño y cómo lleva a una tristeza, ¿cierto? Entonces usted tiene que, en esos argumentos anteriores, defender esa idea al final. ¿Mm? Eso es lo que yo me estoy refiriendo. Entonces ustedes buscan cómo afecta en Google Académico, cómo afecta la parte emocional de un niño cuando hay una separación de padres. ¿Mm? Y busca y da como ese argumento y lo cita y hace como una descripción después de eso, su aporte, y ya, y busca otro tema. Entonces, en la reseña, entonces usted dice, no, la autora nos quiso dar a entender esto, esto y esto, pero pienso que en mi opinión personal, que hubo una ruptura, esto, lo otro, ¿cierto? Ya usted se fue como con ese, se enfatizó en ese, pues usted en su opinión personal lo va a decir, con sus palabras y lo va a defender. Entonces uno dice, mire, la persona dice, en mi opinión su personal, la autora nos da a entender esto y esto, y yo considero que ella hace énfasis en la parte de la ruptura de un hogar, ¿cierto? La separación de un hogar y que eso repercute, esto y esto y esto. Porque usted ya ha leído y ya se ha argumentado y ya puede escribirlo. Entonces uno dice, mire, tiene como una coherencia. En el segundo o tercer párrafo él habla de esto y a la final se quedó con este argumento apoyándose. Entonces uno se apoya en algo.
Pero ya en la opinión personal no vamos a citar, sino en los anteriores para que ya el último sea como su opinión personal. O puedo hacer una crítica, puede hacer una crítica llevando como una, diciendo que no está de acuerdo, ¿cierto? Con lo que se dice o con lo que se escribe allí. Bueno, puede hacer como lo contrario, ¿cierto? No defender las ideas del autor, sino ir como en contra, ¿cierto? Eso sería en el podcast, sí podría ser. Entonces, hay diferentes autores allí, los que van a hablar. Entonces, ustedes pueden decir, no, a la final, yo no considero lo que dice el autor tal, por esto y esto y esto. Entonces, también, eso también sería en una reseña. Bueno, ¿alguien más va a opinar? Entonces, el ejercicio de José estuvo bueno. Bueno, entonces voy acá a prender la cámara. No traje fue gafas hoy, entonces de pronto para que me conozcan. Y les voy a mostrar algo. ¿Me ven? ¿Sí me ven? Sí, señora. Sí, Eso. señora. Un saludo cordial para todos. Miren, acá les traigo este documento, ¿cierto? Lo uso mucho. Es un libro muy interesante para que lo tengan. A mí me gusta conseguirme libros en físico para apoyarme tanto en la vida académica como profesional, ¿cierto? Mire, este libro es muy bueno para que ustedes lo consigan en la biblioteca, vayan a la biblioteca Luis Ángel Arango o la biblioteca que tengan más cercana y consigan esta obra. Esta obra es interesante para lo que es producción de cómo escribir textos académicos según la norma APA o según la norma que hay acá, ¿no? En Contec, pero nosotros siempre usamos la APA. La APA. Entonces yo les traigo, se los conseguí también, se los conseguí, voy a dejarte compartir ya. Les conseguí acá para que vean una cámara. Tenemos acá. Acá se lo tengo también, este libro digital. Este lo tengo en el digital también. A mí me gusta tenerlos también en físico, pero también, afortunadamente, también lo hay de forma digital. Entonces, se los voy a compartir para que se apoyen. En este yo me apoyé para como darle hoy la web conference, ¿sí? Entonces, le voy a dejar por acá en el chat este libro, que es muy bueno y que pues para que no vayan a buscarlo porque tienen poco tiempo, pero el que lo quiera conseguir lo puede comprar. Yo lo compré en una feria acá en la universidad que hicieron, un compañero que hizo una feria acá, y en la feria del libro. Entonces yo dije, ay, me lo voy a comprar porque lo tengo digital, pero me gusta tener libros en físico. Entonces acá se los dejo, ¿cierto? Y vamos a continuar entonces con la presentación. Listo, ya hicimos como el ejercicio práctico, ¿cierto? Y vamos a entonces hacer énfasis en la temática. Ya vimos esta. ¿Están viendo mi pantalla o yo dejé de compartir? No, ahí se ve, ahí se ve. Bueno. Bueno, las preguntas sí las podemos pasar porque ya dialogamos frente a eso. ¿Cómo hacer una reseña? ¿Sí? Entonces se selecciona, se elige la obra. Entonces en esta no necesitamos que elegir nada, sino porque ya nos dieron en la guía la temática. Bueno, aquí ya no, la selección ya la tenemos, porque no podemos cambiarla. Todos vamos a trabajar lo mismo. Entonces ahora después de elegirla, ya la tienen, entonces la buscan y van a empezar a identificar.
los elementos claves de ese podcast, o de esa obra, o de ese libro, o de ese cuento, dependiendo de lo que se vaya a trabajar. Entonces busca el autor, la fecha, la publicación, el género. ¿Será género expositivo? ¿Será tipo argumentativo, narrativo, poético, argumentativo? ¿Cierto? Uno mira la estructura y qué me están pidiendo. Entonces nosotros nos estamos enfocando en un texto argumentativo. Un texto argumentativo pues siempre va a llevar citas y va a llevar un punto de vista de la persona, el comentario crítico de quien escribe, ¿Mm? Entonces esa publicación hay que mirar el género, el contexto cultural, ¿cierto? De quien escribió la obra. ¿Será que las personas que escribieron ese cuento o alguna de ellas pasó por ese momento de esa ruptura? Puede ser que la haya pasado por eso. O que sus hijos están pasando por esa parte emocional de una separación y que lo plasmaron allí. Podría ser. Se analiza los temas principales y el estilo del autor. ¿Mm? ¿Qué estilo usa? ¿Cómo lo está construyendo? ¿Mm? Es muy narrativo, es muy lírico, utiliza mucha figura literaria, entonces uno tiene que empezar a identificar esas cositas. Eso también se podría resaltar en la obra, en los primeros párrafos. Cuando vamos a analizar el autor, uno podría resaltar todas esas cositas, todos esos elementos importantes de lo que se está reseñando, ¿cierto? Se analiza, que sería el siguiente paso, se analiza los aspectos más importantes de la obra, el mensaje principal, que es lo que ustedes van a sacar, el mensaje principal de ese podcast. Analiza las técnicas utilizadas, su efectividad. ¿Por qué es tan efectivo ahorita conocer sobre la inteligencia artificial en la vida académica? Ustedes van a analizar eso y lo pueden plasmar allí. Al final, puede irse con esa idea, esa opinión o ese comentario crítico al final podría ir buscando como ese efecto, ¿no? Porque es tan importante analizar las inteligencias artificiales en la vida académica, universitaria, ¿sí? Para la construcción de textos, para la construcción de informes. ¿Cómo ustedes lo van a manejar? ¿Cómo usted lo está utilizando? También podría ser, ¿cómo yo estoy utilizando las IA? ¿Me sirven o no me sirven? Entonces hay que ser muy objetivo frente a lo que se va a escribir allí. Y lo último, saco las ideas y ya lo último me queda es escribir. Entonces, para ese escribir, entonces uno planifica, que sería seleccionar, identificar y analizar, planifica toda esta información y después la lleva allí a la textualización. Textualizo y luego reviso, que son como las técnicas claves de Daniel Cassani, cuando dice que hay que hacer ciertos procesos en la estructura de un escrito. Planifico, y ese planificar es seleccionar el tema, buscar la información, identificar los elementos claves, después hace un análisis de todo el contenido, y ya lo último, bueno, ya leí, ya me argumenté, ya me apropié de la información, ahora voy a empezar con la producción escrita. Esa producción escrita se dice textualizar, ¿cierto? Que busco elementos para saber cómo debo construir un texto. Entonces ahí debo conocer la estructura de la tipología que me mandaron a hacer, porque no es lo mismo un ensayo a una reseña, no es lo mismo un cuento a una fábula, ¿sí ve? No es lo mismo un artículo de opinión ¿qué? A otro documento, digámosle, a un texto informativo, no es lo mismo. Entonces, cada uno tiene su estructura y hay que mantenerla. Y pues el escribir
¿cierto? Escribe la reseña con un lenguaje claro, hace una introducción sobre la obra que hablarás, identifica, criticarla de acuerdo con su análisis y concluye con un resumen breve de su crítica, La crítica debe ser suya, ¿cierto? Bueno, entonces hay tipos, ¿cierto? La estructura. Entonces, esas reseñas, el escritor las analiza, hay tipos, las tipologías. Entonces, reseña crítica es lo que se está haciendo, lo que van a hacer en este documento que van a entregar. Es una reseña crítica. Narrativa no es informativa, no es una reseña analítica, ni literaria, ni bibliográfica. Van a hacer una reseña crítica. Entonces, el escritor analiza su obra, ya sea libro, película, podcast, documento que sea, de forma analítica y da su punto personal, que es el comentario crítico. ¿Sí? Su punto personal a lo último. Entonces, resalta lo del autor con aportes y argumentos a favor o en contra, ¿cierto? De lo que el autor afirma o de lo que se está escuchando en ese podcast y dice, no, el autor dice esto, pero cierto autor afirma algo diferente, ¿cierto? Entonces, ahí es un argumento en contra, no a favor, sino en contra. Entonces, nos vamos a ir con la reseña crítica para que la tengan en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta el libro que les acabo de mostrar, cómo escribir textos académicos según la norma APA internacional, en la página, ya le digo cuál es la página, en la página 20, que dice que es como el capítulo 3, cómo escribir una reseña. Allí nos habla de esas partes. Ustedes dicen que los autores de este libro dicen que la reseña es un texto expositivo, argumentativo escrito en el ámbito académico y en publicaciones periodísticas, como en diarios, revistas, ¿cierto? Su propósito es describir, analizar y emitir juicios críticos de valor sobre una obra o evento. En una reseña se hace un reencuentro del contenido de la obra, un recuento del contenido de la obra, más no es un resumen, recordemos que no es un resumen, seleccionando lo más significativo, sus ideas esenciales, su propósito, su finalidad, sus otros aspectos complementarios al tiempo que se da una valoración crítica. Entonces dice que en el campo académico los estudiantes y profesores y investigadores escriben reseñas para dar cuenta de los textos leídos, para valorar las obras publicadas de un área de conocimiento. La universidad, en su ejercicio constante, pues permite evaluar la capacidad de comprensión, reflexión y síntesis del reseñador. En este caso, serían ustedes los reseñadores frente a la misma temática. Y las partes de esa reseña, pues, tiene un título de la reseña que se puede transformar de ese título que nos dan, de acuerdo si es libro, si es un cuento o algo. Entonces yo transformo, le pongo como ese toque personal a esa reseña. Se le puede poner un título, hago como un pequeño párrafo de ese autor frente a lo que escribe, ¿cierto? Lo contextualizo, sus obras, lo más importante, su época, lo construyo allí, contextualizo el autor frente a su obra. La referencia, siempre hay que dar como la referencia de ese, resaltar dentro del documento la obra. Entonces ahí es donde aparece el título. El título, no el que yo creé para mi reseña, sino el título de la obra. Debe aparecer allí. Bueno, la ubicación del autor de la obra dentro del desarrollo de ese propósito
que él tiene para construir, ¿cierto? El propósito. ¿Con qué propósito lo haría? ¿Mm? Y el compendio, pues ya sería toda la construcción argumentativa y el último sería el juicio valorativo. Entonces empiezo a construir mi documento con ideas que he retomado de todo el contenido desde el inicio hasta el final, lo argumento y después doy mi punto de vista. ¿Mm? Doy mi punto de vista y empiezo a construir. Esas serían las partes de una reseña de acuerdo a lo que nos dice este libro. Entonces, pero para leer, entonces lo que nos recomienda es leer, observar o escuchar varias veces la obra con atención. Entonces, ustedes deben de escuchar varias veces el podcast, tomar apuntes de las ideas sobresalientes, asumir una posición crítica frente a la obra, sustentar dicha posición en los mejores argumentos basados en evidencias y revisar y corregir varias veces. Varias veces la versión. Entonces, tengo la versión, pero entonces yo tengo que volver a releer y hacer una tercera revisión para decir, no, ya tengo una buena reseña y pienso que no le voy a hacer más ajustes, ¿cierto? Porque nos pueden venir muchas ideas y a la final no consolidamos bien. Entonces, ya el otro día o a las 2 horas que vaya y haga otra cosa, vuelvo y me siento y ya me surgen nuevas y yo digo, uy, no, mire, escribí esto, pero como que esto no es coherente, lo voy a transformar o no dejé clara la idea. Y vuelvo y le hago ajustes y reviso ortografía y reviso como eh, la norma APA, cómo está quedando, si lo ajusté a la norma APA, ¿sí? Y empiezo a ver como todas esas cosas ya externas del contenido, pero sí frente a la presentación del documento que es norma APA. ¿Mm? Hago como toda esa revisión, tanto de contenido como de forma, ¿sí? ¿Cómo va a entregar mi documento? Y ya venimos ya acercándonos a entrar a la guía de actividades. Entonces ahora voy a salir de la presentación, ¿cierto? Y me voy a ir para la guía. Perdón. Entonces, la guía la tengo por acá. La guía de actividades. Acá está. Entonces ustedes tienen que leer, ya leímos que van a redactar un texto académico. Acá viene el taller de escritura. Sigue Ana aportándonos acá. ¿Recuerdas a Ana? Esa fue la tarea anterior, el reto anterior. La estudiante de educación virtual, que son ustedes también, quien tiene matriculado el curso llamado Competencias Comunicativas, ahora ella debe elaborar una reseña. Entonces, ahora ustedes van a elaborar una reseña sobre el impacto de la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos. Para que la reseña quede bien hecha, es necesario que Ana fortalezca sus habilidades de producción textual. Entonces, ahí empiezan a elaborar. Entonces, van a elaborar una infografía y van a mirar los procesos de escritura que vienen en la primera OVA y después vienen los elementos de la escritura académica. Los elementos de la escritura académica. Son estos dos videos. Yo no sé, yo como que ya los tengo, ya los estudié acá. Venga a ver si los puedo abrir. Tengo este. Acá está, mírela. ¿Mm? No sé, yo le voy a copiar el enlace, pero no sé si les abra directo. Tocaría tener abierto ¿qué? Campus o la biblioteca o algo así. No sé si a ustedes les deja abrir. ¿Y cuál es el otro? El otro es el de... Dice este, creo que sigue este. Vea que está el otro. Saltar. Uno que demora
casi 4 minutos y otro que es un OVA también muy corto. A partir de estas dos fuentes que se les dan, ustedes hacen el análisis, sacan sus ideas, comparan información y crean su propia infografía para identificar que ustedes conocen los pasos para hacer un buen proceso de escritura. Ese es como tal el fin de estos dos OBIs, que ustedes van a plasmar allí el paso a paso para construir un texto escrito. Entonces, esos dos recursos que dejaron allí es para que los lean, los escuchen, los miren, saquen sus ideas y construyan una infografía, que es lo que yo voy a evaluar y ya ustedes lo manejan porque ya lo hicieron en la vez pasada. Entonces, uno de 4 minutos, muy rápido, y el OVA también, que no tiene mucho. A la producción de textos escritos, lo que les estaba diciendo. Entonces, aquí en la parte de abajo empieza. Empieza. Acá está, entonces todo el contenido y empezamos a escucharlo. Y sacamos las ideas. ¿Eso queda claro o no? Yo quiero saber. Ese primer punto de la guía, que ese es mirar eso y hacer esa infografía. Que ese es como el punto. Sí quedó claro, ¿verdad? ¿O les parece difícil? No, a mí no me parece. Está muy claro. Y después viene la reseña. Elabora una reseña crítica sobre el programa radial. Entonces ahí está. Yo creo que yo ya había sacado también, a ese la tengo por acá. Entonces, acá también está. Pegué mal. Y lo voy a llevar. Lo voy a llevar acá. Entonces les voy a dejar también este. Entonces, se escucha el podcast, que es de media hora casi. Lo escuchamos y sacamos. Y empezamos a analizar para poder construir nuestro texto argumentativo, que es una reseña en este momento. Entonces, aquí dice que en esa descripción, ¿cierto? En esa reseña, pues se debe resaltar nombre del programa radial, que yo ya les dije que uno siempre resalta la obra dentro del contenido, la obra, la película, el nombre, el título de esa obra, no en el título principal que ustedes van a hacer su reseña, sino dentro de la construcción de texto. Debemos resaltar la obra. Entonces acá dice que hay que resaltar, se puede resaltar que en ese primer párrafo, ¿cierto? Se resalta la duración, la fecha, el lugar de emisión, nombre del presentador, datos académicos, ¿sí? ¿Qué profesores? Nombre de los entrevistados, los datos académicos, tema abordado en el programa, resumen expositivo, comentario, entonces, ¿qué comentarios salieron allí? ¿Sí? Los comentarios críticos de los mismos profes que hablan, las conclusiones de ellos y ya, como tal, el enlace del programa. Se resalta allí. Y ya después viene la parte argumentativa. Sus puntos relevantes, 2 o 3 ideas que citen frente a lo que escucharon, y ya el último sería la opinión personal, ¿cierto? Ya cuando vamos a revisar los comentarios que hacen yo puedo revisar yo misma, como construyo mi tesis, yo misma me autoevalúo, o me sirve también para autoevaluar los aportes que hacen los compañeros en el foro. Entonces, como todos vamos a trabajar lo mismo, entonces vamos a tener un punto objetivo. Dice, mire, lo bordo de esta, yo lo pensé de tal forma, y hay que ser muy objetivo y respetar las ideas del otro, y hacer sugerencias constructivas, ¿no? Ay, no, es que, no, porque la forma de pensar cada uno, ¿sí? Un argumento no puede ser igual a otro. Cada uno tiene su forma de pensar y su forma de redactar y su forma de
percibir las cosas. Por eso yo quería que cuando ustedes allí, yo les leí el cuento, que me contaran sus inferencias frente a eso. ¿Qué interpretaron? ¿Qué analizaron? Sí, a escucharlos. Y cada uno dio como conceptos diferentes, no fueron iguales, ¿sí ven? Entonces, así sucede cuando vamos a escuchar unas temáticas, ¿m? Y cada uno tiene como su perspectiva de ver la vida y de tomarle como sentido. ¿M? Y ya lo último es la participación en el foro, ¿sí? Compartir la infografía, publicar 2 preguntas sobre el programa radial y responder 2 preguntas planteadas de un compañero. Eso es todo. Eso es todo solamente. Entonces, son 2 cosas muy sencillas. ¿M? Construir la reseña y construir una infografía. Máximo 3 días que gasten. Que gasten 3 días. En una tarde pueden hacer lo que es el análisis de los 2 videos, sacan sus ideas, construyen la infografía y la publican. Y ya el otro día se sientan, construyen o escuchan el podcast, empiezan a sacar su construcción de texto, lo hacen todo, al otro día vuelven y revisan y entregan y hacen el aporte, ¿no? La reseña no dice que la tienen que publicar allí, pero sí pueden dar como indicios, como dice allí, ¿no? Pues para que si no quieren que otro la tome o algo, pues trato de no publicarla. Sino como las preguntas, por acá dice. Compartir la infografía, enlace acceso libre, que todo el mundo la pueda ver, publicar 2 preguntas del programa radial y responder a 2 preguntas, publicar 2 preguntas sobre el programa radial y responder 2 preguntas planteadas por uno de sus compañeros. ¿M? Entonces, solamente se está hablando de eso. Ya no dice publique la reseña, porque otra persona puede bajarla y llevarla primero al entorno de evaluación, y cuando ya se suba, entonces va a salir plagio, entonces toca después mirar y se viene. No. ¿M? Esa es como la actividad que tenemos, apreciados estudiantes. Y acá está la presentación, cómo debir las pautas de presentación del documento. Dice captura opcional, captura de pantalla. No necesitan poner captura porque yo siempre voy al foro. Yo siempre voy al foro y reviso. Entonces voy en este grupo, le doy clic en el nombre y una vez me lleva a cierto lado para ir al foro y voy y miro. No necesita. Bueno, esto es como como el final. Entonces ahora vamos a entrar a las preguntas de ustedes. ¿Qué interrogantes tienen frente al proceso de la construcción? Sí, la fecha es la que aparece ahí en Radio UNAD Virtual, cuando lo publicaron. Sí, sí, señor. Ahí debe aparecer fecha. John me hace la pregunta por el chat. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más tiene preguntas? ¿Nadie más? No olviden consultar el libro que les recomendé, se los dejé ahí en el chat. Comenzamos a las 10:40, 10:45, y son las 12:04. Quiero escucharlos. Si les quedó claro. Sus preguntas son valiosas. ¿Por qué? Porque la grabación queda allí y sus preguntas a veces sirven para los que escuchan la web. Bueno, Dairo dice que sí, que le quedó claro. Bueno, los párrafos, pues mínimo, máximo 5, mínimo 4. ¿Sí? Que sea. Y la referencia, no olvida que hay que dejar la referencia, ¿no? De lo de Radio UNAD Virtual,
y esas referencias ya están citadas allí en el syllabus y en la unidad 2. Entonces yo copio esa referencia y la llevo al documento, porque en sí ustedes van a trabajar es con eso. Si van a tomar en los párrafos aportes de inteligencia artificial de otros autores, ¿cierto? De otros documentos, pues también los citamos y los dejamos allí en las referencias. Siempre hay que tomar. En la referencia debe reflejado por lo menos 2 citas más y lo dejan allí también en la referencia. Serían unas 3. 2 de argumentos que se apoyen con citas y ya como tal lo del podcast que fue como el punto de referencia, ¿cierto? El principal. Y van en orden alfabético. Recordemos que las referencias siempre se organizan de forma alfabética. Bueno, como no, acá solamente hizo el aporte Dairo, John y el otro estudiante, John también. Entonces yo creo que damos por cerrada la sesión. Sí, las referencias van al final, Dairo. Sí, señor. No, no, una cosa es la referencia que va en orden alfabético y la otra es una cita, que la cita puede ser narrativa o parentética, ¿cierto? La parentética va al final de lo que se cita. Entonces, si es menor a 40 palabras, tomo de allí, ¿cierto? Tomo. La vez pasada en la web yo les enseñé cómo citar y cómo se podían apoyar. En la web está, de la vez pasada está cómo se debe, cómo uno desde el Word puede citar. Entonces vamos a hacer como un pequeño recorderis acá. ¿Qué documentos? Acá. Voy a parar acá. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar una nueva fuente. Se lo abro y empiezo. La sesión de un libro, un artículo, un acta, un informe. Empiezo a buscar. En medios electrónicos, documento en sitio web, informes, es una grabación. Esto podría ser una grabación de sonido, ¿cierto? Entonces lo cito como grabación. Escribo el autor. Entonces, si son varios autores o si es un autor corporativo, lo dejo acá, lo escribo, ¿cierto? Como es la UNAD, Radio UNAD virtual, entonces lo dejo, título y empiezo a llenar. Pero si yo quiero citar a otros que tienen varios autores, entonces lo doy a editar, escribo el primer apellido, el segundo, los apellidos, después el nombre, el segundo nombre, y le digo agregar si hay otro. Entonces empiezo acá y agrego. Empiezo a llenar esto y le digo mostrar todos los datos y le quiero agregar la editorial, el volumen, la ciudad, el año, para que quede completica. El enlace, que a lo último puede venir la URL, aquí se puede pegar. Ya cuando la tengo organizadita, pues le digo aceptar y me va a salir ahí como tal. Se me va a ubicar, en el párrafo donde yo la tengo. Entonces, si yo lo dejo al principio o si lo dejo al final, uno empieza a mirar dónde la ubico. Si la quiero con paréntesis, entonces parentéticas, o si la quiero narrativa, que es al final. Y empiezo a mirar la norma APA. Entonces, si le tengo que quitar o poner, entonces empiezo a trabajar con ella. La vez pasada yo expliqué eso. Bueno, no siendo más, entonces me despido porque tengo otras labores por cumplir en el día de hoy con la universidad. Entonces, muy agradecida por todos los que están hoy presentes y que ojalá que todos puedan escuchar la web para que entreguen un buen documento. Feliz tarde Gracias, para todos. profesora. Bueno, Amable. señor. Bueno, señor.